Buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta. Someto a consideración del Pleno de esta comisión la reserva al tercer párrafo del artículo 36 del proyecto de dictamen del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Creo que todos tienen copias. Sí, para el texto de la minuta dice: tratándose de los financiamientos que tengan por objeto proveer de liquidez a las entidades de ahorro y crédito, deberán quedar garantizados por el Fondo de Protección conforme a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular en los términos y con las limitaciones que se establecen en esa misma ley y cuya administración estará a cargo de la institución. El Consejo Directivo determinará en cada caso las características de las garantías que las entidades tendrán que otorgar. Y la propuesta de esta reserva quedaría así: tratándose de los financiamientos que tengan por objeto proveer de liquidez a las entidades de ahorro y crédito, deberán quedar garantizados por el Fondo de Protección que tengan constituido conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular en los términos y con las limitaciones que se establece en esa misma ley. El Consejo Directivo determinará en cada caso las características de las garantías que las entidades tendrán que otorgar. Considerando esta reserva en la reforma planteada al tercer párrafo del artículo 36 de lo que será la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, se introduce una serie de precisiones en las que destaca algo que pareciera incorporarse una nueva facultad a citado banco. Y menciono que es algo porque no está claro qué es lo que se persigue o qué se pretende administrar. Textualmente, tercer párrafo señala: tratándose de los artículos que tengan por objeto proveer de liquidez a las entidades de ahorro y crédito, deberán quedar garantizados por el Fondo de Protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular y cuya administración estará a cargo de la institución. En la reforma del citado artículo se eliminaron las siguientes precisiones, y esas son las que hago. 1, que tengan constituido. 2, en los términos y con las limitaciones que se establecen en esa misma ley. En la reforma propuesta menciona que los financiamientos deberán de estar garantizados por el Fondo de Protección a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Hasta ahí pareciera solo ser cambio de redacción, dado que puede ser redundante que se mencione que el Fondo de Protección respete los términos y limitaciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. No obstante, lo preocupante o lo que no queda claro es que se pretende hacer cuando menciona que la administración del Fondo de Protección estará a cargo del Banco del Bienestar, Fondo de Protección cuyas reglas de operación, administración, vigilancia y constitución están regulados en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En particular, porque en ninguna parte de la minuta ni en sus artículos transitorios se hace referencia a qué es el Fondo de Protección o qué mecanismos de transición existirán para que la administración de dicho fondo quede bajo la administración del Banco del Bienestar. En la ley vigente y en la reforma planteada, es claro que el Fondo de Protección a que hace mención el artículo 36 de lo que será la Ley Orgánica del Banco del Bienestar se refiere al Fondo de Protección que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Al efecto, el artículo 98 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular precisa que el Fondo de Protección es un fideicomiso que se denomina Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus ahorradores, y que para efectos de la ley se denomina Fondo de Protección. En consecuencia, en la citada Ley de Ahorro se establece la estructura, funciones, objetivos, comités de protección, técnicos, el patrimonio y reglas que regulan que se hace con tal patrimonio. En el citado patrimonio se incluye aportaciones federales, es decir, un fideicomiso que ya existe y está vivo. Si la intención era precisar que la institución
fiduciaria es el Banco del Bienestar, dicha precisión debiera estar en artículos transitorios, máxime que en el fideicomiso existente, Bansefi, es la institución fiduciaria. Como se puede ver en los estados financieros que tenemos a mano y que bien reforman el artículo 99 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular para precisar que será el Banco del Bienestar la institución fiduciaria. Por lo que la propuesta de incorporación de establecer que el Banco del Bienestar estará a cargo de la administración del Fondo de Protección, sin incluir las reglas de operatividad del Fondo de Protección, o al haber eliminado las referencias a que deben de considerarse los límites y disposiciones establecidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, introducirá al marco regulatorio una serie de normas que pudieran contraponerse en la operatividad del día a día. En la opinión, que esta es opinión del diputado José Isabel Trejo Reyes, debieran dejar la actual redacción vigente el artículo 36 de la actual ley orgánica de lo que hasta ahora es Bansefi. Muchas gracias. Voy a dar ahora lectura a la del diputado Carlos Valenzuela. Es una reserva que se somete a la consideración de este Pleno. La reserva la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros a fin de adicionar 2 artículos transitorios para quedar de la siguiente manera. Artículo segundo. Actualmente está el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modificará el reglamento orgánico del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en un plazo no mayor a 70 días hábiles a fin de armonizar la presente reforma. Y se sugiere que diga: las secretarías que correspondan modificarán sus reglamentos internos en un plazo no mayor a 60 días hábiles a fin de armonizar la presente reforma con el objeto de delimitar facultades y evitar duplicidad de funciones. En lo anterior, a las consideraciones, la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros es omisa en su texto, tratándose de la delimitación y el alcance de las facultades que se propone tenga el nuevo Banco del Bienestar, en relación con las que actualmente tienen dependencias de la Administración Pública Federal. Ello implica que puedan existir interpretaciones legales que conlleven a la existencia de una duplicidad de funciones y estructura. Esto es, si bien en el artículo segundo transitorio de la aludida minuta se establece en el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modificará reglamentos orgánicos del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, a fin de armonizar la presente reforma. Lo anterior resulta insuficiente, dado que las facultades del nuevo banco se encuentran inmersas también dentro de las comprendidas para otras dependencias de la Administración Pública Federal. En ese sentido, se considera pertinente, modificar dicho artículo transitorio para establecer que se reformen los reglamentos internos de las secretarías correspondientes a fin de armonizar la presente reforma con el objeto de limitar facultades y evitar duplicidad de funciones. Muchísimas gracias.